Me gustaría que fueran conmigo a la palabra del Señor en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21. Y en reverencia a la palabra de Dios, todo el que pueda estar en pie, le suplicamos que así lo haga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leerla antifonalmente para que usted comparta esta palabra también. ¿Habrá alguien que no tenga una Biblia a su lado, por favor, para que los hermanos compartan la Biblia con los visitantes que tenemos? Si no tienen una Biblia, por favor. Este es un momento muy importante para escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, comienzo con el primer versículo y usted con el siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Leamos todos el último versículo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por tanto, aquel que os llamó, sed santos, porque Él es santo. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de exponerla, Señor. Te pedimos, te suplicamos encarecidamente, Señor, que esta palabra sea escuchada, Señor, y que tu Espíritu Santo vaya, transforme mentes y corazones, Señor amado, los haga cada día más y más a tu semejanza, Señor, a tu imagen, a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Señor, bendecimos en esta hora, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te suplicamos, Señor, que esta palabra, al llegar a su corazón y a su mente, sea compartida posteriormente y puesta por obra. En cuanto a mí, Señor, mi súplica, escóndeme tras la sombra de la cruz, que Cristo sea visto, su palabra sea escuchada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Eugene Peterson es un pastor y profesor en teología en Regent College en Vancouver. Y ha escrito muchos libros. Permítame parafrasear una cita de Eugene Peterson. Mire cómo dice. Vivimos en una cultura donde todo se puede vender si se les empaca de manera fresca y agradable a la vista. Pero al perder su novedad,
el artículo o concepto va al zafacón de basura. Hoy existe un gran mercado pluralista para la experiencia religiosa liviana, light y acomodativa. Por otro lado, hay un escaso entusiasmo entre los creyentes de someterse al largo, paréntesis mío, pero fructífero aprendizaje de lo que generaciones anteriores de creyentes llamaban santidad. Durante 2 semanas he estado meditando en este tema, acerca de la santidad. Y para mi sorpresa, nosotros cuando venimos aquí a predicar, es obvio que nos preparamos, ¿verdad? Estudiamos la palabra y compramos libros y buscamos en nuestra biblioteca, etcétera, etcétera. Y yo voy a una librería conocida aquí en Puerto Rico, en Bayamón, y distribuidora, o sea que no es una simple librería con 2 o 3 libros allí en un anaquel, era una distribuidora. Y le pregunto al encargado, que me da la impresión que es el dueño, le dije, yo estoy buscando el libro de R.C. Sproul, La Santidad de Dios, ¿verdad? Que es un bestseller. ¿Y algún otro que usted tenga por ahí? Me dijo, no, de ese no tengo. Y yo le dije, pues ¿tienes otro? Bueno, lo único que tengo es uno ahí que ya lleva tiempo, porque ese no es un tema, oiga esto, ese no es un tema que se toque mucho en las iglesias. Así contestó. Escasez de libros, escasez del tema acerca de la santidad. Y durante esas 2 últimas semanas estuve meditando en este tema de la santidad y tengo que admitirle que para mí fue como si fuera una leve lucha agónica con el tema. Pues yo decía, Señor, hemos comprendido la naturaleza, el alcance, la extensión de lo que es tu santidad y nuestra santificación. Habremos entendido eso, Señor. Y me empecé a hacer preguntas, ¿cómo un Dios cuya naturaleza es santa, pura, moral, quien jamás ha experimentado o practicado el pecado, todo lo contrario, lo aborrece, cómo ese Dios nos exige y nos advierte a ti y a mí, que somos pecadores hasta la médula, que seamos santos, porque Él es santo. He recibido a Jesucristo por la fe, soy salvo, y ahora el Señor me lanza este reto. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces eso me puso a pensar realmente, desde mi pequeñez, desde mi bajeza, mi debilidad, ¿en qué medida, Señor, yo puedo ser así de santo como tú eres? ¿Para qué me sirve la santidad en mi vida? ¿Cuáles son los beneficios derivados de la santidad en tu vida y en la mía? ¿Cómo puede afectar mi entorno inmediato, a mi familia, a mi matrimonio, a mi vecindario, a mis amigos, a mis hermanos, a Puerto Rico? El que seamos un pueblo santo, el que andemos en santidad. Y me formulé estas preguntas y estuve cavilando, reflexionando, meditando en ellas. Y le soy sincero que como Eugene Peterson, dije, tal parece que hablar de santidad en esta época es hablar de cosas arcaicas, antiguas, históricas, que se quedaron en una época en particular. Estamos viviendo en un mundo de una espiritualidad subjetiva y pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Un mundo espiritual, subjetivo y pluralista es donde cada individuo interpreta y cultiva su esfera espiritual
pero ajena a los postulados bíblicos. ¿No se ha dado cuenta que muchas personas son muy espirituales? Y cuando usted busca la profundidad de esa espiritualidad, bueno, pues espiritualidad combinada con yoga, con budismo, con meditación trascendental, y a eso le llaman, sí, y nueva era, ¿verdad? A eso le llaman espiritualidad. Vivimos en un mundo subjetivo espiritualmente, pero un mundo sincretista también. Entonces estamos viendo esta mezcolanza de religiones, ¿no? Donde se mezclan doctrinas y prácticas de unas con las otras que son incompatibles entre ellas. Y en medio de ese mundo subjetivo, sincretista, religioso, se habla de la santidad. Y hablar de la santidad parece evocar épocas ancestrales, arcaicas. Un autor llamado John White lo puso de esta forma, permítanme citarlo. La santidad suena como algo que asusta. Nuestra tendencia es decir que la santidad es algo que para los claustros de un monasterio necesita música de órgano, largas oraciones y cantos que suenen religiosos. Difícilmente parece apropiada la santidad para los que están en el mundo real del siglo XX. Y las imágenes que vienen a la mente cuando se piensa en la santidad son las de flacura, ojos hundidos y demacrados, barbas largas, sandalias, ropas largas, privación de relaciones sexuales, nada de chiste, ropa incómoda, baño frío frecuente, ayuno, horas de oración, desiertos rocosos y desolados, levantarse a las 4 de la mañana, uñas limpias, los vitrales de los santos o la autohumillación. ¿Es este el cuadro mental que usted tiene cuando piensa en la santidad? La mayoría, ese es el cuadro que tiene. Es casi como si la santidad fuera lote privado de un grupo austero de monjes. Chuck Colson en su libro Loving God decía, la santidad es negocio de todos los días, de todo creyente. Se evidencia en las decisiones que tomamos y las que hacemos hora tras hora y día tras día, y cierro la cita. Pero aún, mientras yo estaba meditando, y perdone que estoy usando esto aún de testimonio, trayendo a ustedes este testimonio como preámbulo, pero aún ayer mismo, y luego del entrenamiento para las Olimpiadas, y llegué a casa, mientras pensaba en este tema, le dije, Señor, perdóname por haber pensado así. De momento me pasó la idea, y yo voy a predicar de la santidad, algo tan arcaico, antiguo, como dicen toda esta gente. Interesante. Y me puse a reflexionar y Señor, confírmame, porque esto es palabra tuya, es doctrina santa. Estamos hablando de tu santidad, de quién tú eres. ¿Y quién más importante que tú para nosotros imitar? Y si tú nos dices, sed santo porque yo soy santo, con alguna razón lo estás diciendo. Por algo lo estás diciendo. Y de momento vine y encendí la televisión porque mi esposa me llamó y me dijo, Antonio, ponla en la cadena del milagro. Y allí habían 3 panelistas. 3 panelistas que yo imagino que muchos de ustedes quizás lo escucharon, tocando el tema principios morales para Puerto Rico y acerca del voto, etcétera, etcétera. Hubo unos textos por ahí, ¿verdad?, que creo que envió la hermana Joan y Fera también. La cuestión es que yo prendo la televisión, busco ese canal y tan pronto aparece allí en pantalla la primera expresión. Oiga esto, prendo y la primera expresión que escucho viene del pastor Misrael Skilling, que en esencia dice, las preguntas que han llegado a este panel no han sido sobre la situación política de Puerto Rico, ni su crisis económica. Las preguntas que han llegado se refieren
acerca de cómo tener una vida espiritual, una vida en el espíritu, y añadió, en Puerto Rico vendrá un avivamiento cuando dentro de la iglesia surja un sentido de urgencia, de confesión de pecado y arrepentimiento. En una palabra, vivir en santidad. ¿Más claro? Y acto seguido, Samuel Sullivan dice, es necesario que las iglesias dejen de ser centros de entretenimiento y procuren enseñar la sana doctrina sobre la obra del Espíritu Santo para nosotros vencer sobre los deseos de la carne, los pensamientos humanistas que intentan infiltrarse en la iglesia. Debemos destacar que el hombre fue creado a imagen de Dios en justicia, verdad y santidad. 2 veces. 2 veces. ¿De qué quiere el Señor que hablemos hoy? Entonces fui comprendiendo que Dios me estaba llevando a considerar el estudio y reflexión de este tema en la convicción de que comprender la santidad de Dios y la santificación tuya y mía como creyente, escucha esto, es parte medular de vivir con esperanza. Y es parte medular de la vida espiritual y victoriosa en Jesucristo. Vivir en esperanza, vivir victoriosamente y tener por consiguiente una vida espiritual saludable. La santidad es el fundamento de todo creyente. No es temas del pasado, arcaicos, que se dejan ahora en una gaveta o se ponen bajo algún anaquel en particular, o que ya no se vendan libros sobre eso. Estoy convencido, amado, que hoy, más que nunca, los cristianos, tú y yo, tenemos que perseverar en la búsqueda de la santidad que proviene solo de Dios y para la cual Él en su amor y gracia nos ha provisto los medios para ese fin. Por eso he titulado el sermón de hoy, Santidad, experiencia de victoria, crecimiento y gozo espiritual. Santidad, experiencia de victoria, crecimiento y gozo espiritual. Y ahí vamos a Primera de Pedro. ¿A quién le está hablando Pedro en este momento? Le está hablando a una comunidad de personas que han sido esparcidas por toda Asia Menor, Antioquía, diferentes sitios, como consecuencia de ellos haber recibido el Evangelio. Y en esas áreas en particular se practicaba el paganismo. Había una pluralidad de religiones. Había un mundo y un ambiente que era hostil al cristianismo y al Evangelio. Nos preguntamos si ese escenario no es similar al que estamos viviendo hoy en día cuando el apóstol Pedro escribió sus 2 cartas. Un pueblo que era compuesto mayormente por expaganos, gentiles, que vivían en un ambiente de corrupción, que vivían en un ambiente de maldad y de engaño, y ahí estaba ese pueblo a quien Pedro le está escribiendo. Y es interesante observar que cuando usted lee los llamados últimos capítulos de Pedro, del 3 y 4 y 5, esos 3 últimos capítulos, se da cuenta que Pedro les está diciendo a esos dispersos, a esos expatriados, a esos peregrinos, le está diciendo a la iglesia, hay una forma de comportarse, hay una forma de manifestarse, hay una forma de hacerle frente a este mundo hostil. Pero esa es una forma externa. Sujétense a la ley. Maridos, amen a sus esposas,
sujétense a sus maridos. Y le está dando una serie de parámetros conductuales. Pero cuando estamos en el capítulo 1 y 2, Pedro ya no le está dando unos parámetros de naturaleza conductual externa. Ahora Pedro les está diciendo cómo puede ser que un creyente pueda ser capacitado por el Espíritu Santo para enfrentar las manifestaciones de un mundo hostil, de costumbres paganas y alejados de Dios. Esa es la pregunta en esos 2 primeros capítulos. Pedro los quiere llevar y decirle, yo quiero enseñarle a ustedes cómo ustedes pueden, están dispersos, peregrinos, están sufriendo, están siendo víctimas de los sistemas políticos, culturales y religiosos de la época. Yo quiero expresarles a ustedes cómo pueden ser capacitados por el Espíritu Santo para enfrentar ese mundo hostil, para enfrentar esas costumbres paganas y religiosas, para enfrentar las pruebas y para enfrentar su alejamiento de Dios. ¿Qué recursos internos ha provisto el Espíritu Santo, nos dice Pedro, que te ayudarán a lidiar con las pruebas de la vida, el ambiente hostil que aparece en este mundo? Primero, capítulo 1, versículo 3. Pedro destaca que debemos vivir con esperanza. En una esperanza de que somos guardados por el poder de Dios en medio de las tribulaciones. Eso es lo primero que él destaca en estos primeros 2 capítulos. Mire, pueblo disperso, sufriendo. Este no es su mundo. Vivan con esperanza de que somos guardados por el poder de Dios en medio de las tribulaciones. Segundo elemento, que como hijos obedientes no nos conformemos a vivir bajo los criterios, pensamientos y conductas carnales que te gobernaban antes de tú confesar a Cristo como tu Salvador. No te sometas a ellos. No vivas conforme a esa vieja naturaleza. Sé un hijo obediente. El primero es, ten esperanza. El segundo es, sé un hijo obediente. No te conformes a vivir como antes de tu conversión. Y tercero, debemos procurar vivir según nuestra nueva vida. Una vida conforme al carácter santo de Dios. Y mire cómo lo destaca el apóstol Pedro. No os conforméis a los deseos de la vieja o antigua forma de vida, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿De vez en cuando? ¿En ocasiones? ¿Aquí en la iglesia? Aquí yo veo la aureola de todos ustedes, miren. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y me llamó la atención la palabrita manera y la busqué en el original griego. Manera, anastrofé, conducta, caminar, oiga, hablar, sentarse, levantarse, reposar. Lo que está transmitiendo esta palabra en toda vuestra manera de vivir, anastrofé, es que la santidad es parte de nuestra nueva vida y que se evidencia y se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, en toda hora, en todo momento, en toda circunstancia y bajo toda condición. Sed santos porque vuestro Padre es santo. Pero hay un detallito y es que para participar de esta santidad o santificación en la vida tuya y mía, es necesario que ocurra algo primero. Tiene que haber un cambio. Un cambio en nuestro componente espiritual, emocional. Y cogí esa palabra prestada de Dallas Willard en su libro Renueva tu corazón y sé como Cristo. Dallas Willard dice que todo ser humano
tiene lo que él señala como un componente espiritual emocional que ha sido formado por una gama de experiencias desde que nacemos, que se han ido forjado en nuestra personalidad y carácter hasta la adultez, hasta que nos vayamos con el Señor venga por nosotros. Somos el producto de experiencias, decisiones y elecciones que nos acompañan desde que nacemos, dice Dallas Willard, estoy parafraseando esto. Y ese componente espiritual, dice él, espiritual emocional, se fue configurando a lo largo de muchos y muchos años al amparo de experiencia, filosofías de vida, de nuestra educación humanista, y que nos alejaba más y más de Dios. No era un equipaje el que recibimos desde que nacimos, no era un equipaje que nos acercaba más a Dios. Era un equipaje propio de este mundo, donde con la educación que recibimos, las experiencias con nuestros familiares, experiencias con los amigos, experiencias educativas, experiencias en la iglesia, diferentes experiencias, se va formando, dice él, ese componente espiritual y emocional. Y se va formando bajo los auspicios del pecado. Y dice Dallas Willard, por tanto, si el hombre y la mujer ha sido formado así desde el principio, su componente espiritual emocional tiene estos elementos, estos ingredientes, estas influencias, mayor que nunca tenemos necesidad de ser transformados. Y permítame citar a Dallas Willard aquí. El ser humano necesita una revolución de su carácter, de sus ideas, pensamiento y estilo de vida. Pero ese cambio o transformación no es posible ni opera por medio de las instituciones educativas, sociales o culturales que se limitan a lidiar con los aspectos exteriores de modificación de conducta. Ese cambio tiene que operarse desde el interior de la vida, corazón y mente de cada persona. Cierro la cita. ¿Qué le está diciendo Dallas Willard? Lo que nos está diciendo Dallas Willard es que ese cambio o transformación solo puede darse a través de una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué está hablando él? Lo que nos está traduciendo Dallas Willard es decir, oiga, hay que nacer de nuevo. El primer elemento para usted andar en una vida en santidad es que tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber sido regenerado. La obra del Espíritu Santo tuvo que venir a su vida, a su corazón y cambiar la inclinación que usted tenía del pecado hacia un deseo y una nueva disposición de agradar a Dios. Eso es regeneración. Se implanta una nueva vida en el corazón de la persona. Ya no desea continuar pecando. Ya no vive en la esfera del pecado. Ya no vive en la jurisdicción del pecado. Ahora pertenece a Jesucristo. Pero no se quedó en la regeneración. Además de ser regenerados, de tener una nueva vida, la cual nos permite responder en fe al Señor Jesucristo, entonces el Señor procede mediante un acto legal a justificarte. Te da nueva vida, toca la puerta de tu corazón y entonces te procede a justificar. Esto es, a perdonar todos tus pecados en los méritos y bajo las bases del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la justicia de Cristo se te imputa a ti. Y entonces tú pasas a ser justo delante de Dios. Se te declara justo delante del Señor. Y es gracias a estos dos actos que provienen de la gracia de Dios, regeneración y justificación, que nosotros hemos sido libertados del pecado. Muertos al pecado. Y dice la Biblia
y ahora vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:17. Regenerado, nueva vida, justificado, perdón de pecado y declarado justo. Ahora el Señor te mira como una persona justa delante de Él. Por tu mérito, por lo que tú estás haciendo, por las cosas buenas que tú haces, por tus estudios, por la forma en que te comportas también. No, por los méritos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que fuimos libertos del pecado y muertos al pecado y vivos para con Dios? ¿Acaso quiere decir que el pecado, ya nosotros no pecamos? Quiere decir que el pecado ya no reina en nosotros. Ya no tiene el poder o dominio que antes tenía sobre nosotros. Ahora confesamos a Jesucristo, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable y ahora tenemos en nuestra vida dominio o poder sobre el pecado gracias a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, nos preguntamos, si hemos sido librados de las garras del reino del pecado y de las tinieblas y transportados a la santidad y a la luz, ¿por qué pecamos todavía? ¿Por qué pecamos todavía? Una respuesta sencilla. Porque el pecado es como los grupos terroristas. Vamos a mirarlo ilustrativamente. Como las células terroristas, que una vez hacen su destrucción y sus planes maquiavélicos, y vienen fuerzas militares y de inteligencia y de los aliados y desarticulan, incluso destruyen esos grupos. Oiga, ellos no abandonan su lucha o causa y se quedan con los brazos cruzaditos. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Y al resucitar Jesucristo de entre los muertos. Pero no piense por un instante que Satanás y los vestigios de aquella antigua y vieja naturaleza nuestra, aquella conducta pecaminosa que aún mora en nosotros, se van a cruzar de brazos. Satanás, sus secuaces y la carne harán sus mejores esfuerzos para que usted vuelva una vez más y regrese a su vieja manera de vivir. Y todos están contestes de que ahí es donde emerge el conflicto entre la carne y el espíritu. Entre la nueva vida y la vida anterior o de vieja naturaleza. La vieja naturaleza quiere mantenerte atado a ella, a pesar de que ahora tú eres libre en Cristo Jesús. Y oye esto, amado. Tú y yo nos mantenemos atados al deseo de la carne mientras sigamos coqueteando con las amarguras, las iras, la contienda, los celos, las envidias, las borracheras, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Mientras usted tenga un pensamiento de continuo sobre las cosas de la carne y cómo darle placer a su vieja naturaleza, y no se propone controlarlo en el poder del Espíritu Santo, usted está volviendo a las cadenas que una vez estuvo atado y que el Señor lo libertó. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los que viven conforme al Espíritu y que procuran mantener su mente y pensamientos puestos, enfocados en la palabra y en la obra del Espíritu, dice que para estos no hay condenación. Viven en libertad, plenitud de gozo. Gloria sea al Señor. Así que, recuerda, el pecado ya no reina sobre nosotros. Pero ojo, mantiene células terroristas procurando infiltrarse en el territorio que tú y yo le podamos conceder. La gracia del Señor nos dice en Romanos 6:11 que no estamos solos en esta lucha o conflicto. Dice que aun cuando hemos muerto al pecado, dice que estamos vivos para con Dios.
Qué tremendo, ¿verdad? Esa palabra vivo para con Dios dice, vivimos al amparo de su amor, de su gracia, de su perdón y de su poder para hacerle frente a toda tentación. Vivimos sobre el dominio de un poder superior al pecado y esto trae o no esperanza, amado. Claro que sí. Así que todo este proceso del que hemos hablado, toda esta transformación, cambio de mente, de corazón, este conflicto de la carne y del espíritu, de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, todo esto nos habla de la santificación del creyente, tuya y mía, la necesidad de vivir una vida en santidad. Mire cómo lo dice el teólogo Archibald Alexander Hodge. Dice, y cito, es engañoso pensar que ser cristiano se reduce solo a ser regenerado y justificado sin conceder la realidad y necesidad de la santificación. Si Dios nos regeneró y nos justificó, esto es, nos salvó, con base en los méritos de Jesucristo, fue para restaurarnos en santidad. A veces tenemos la idea de que hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida, hemos sido justificados, vamos a ser glorificados. Posteriormente, cuando nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojo, pero entre la justificación y la glorificación está el proceso de la santidad. Y a veces hemos confundido esto. Pensamos que al ser regenerados, al ser justificados, ya de ahí en adelante soy salvo y ya no tengo nada más que hacer en relación a mi vida, a mi relación con Dios, a mi relación con mis hermanos, en mi relación con mi familia. La santidad se extiende a todas las áreas de tu vida. Así que para entender la naturaleza, alcance y extensión de la santidad, debemos comenzar por definir lo que es la santidad de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Qué es la santidad de Dios? Podemos citar versículos como estos. Sed santos, porque Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Podemos citar esos textos, pero la pregunta es, ¿conoces tú qué quiere decir que Dios es santo? ¿Qué es la santidad de Dios? ¿La has meditado? Lo alto, lo profundo, lo ancho, lo extenso de la santidad de Dios. Inclina tu rostro, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por avivar el fuego en nuestras vidas, de vivir una vida separados para ti. Una vida, Señor, que emule tu santidad. Pero ¿cómo puedo hacerlo, Señor? ¿Cómo puedo, con estos vestigios de pecado, estos vicios, estas actitudes en mi vida, cómo puedo emular al Dios 3 veces santo? Pero tú nos dices, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, es posible esa santidad. Ayúdanos a entender tu santidad, que en esta semana podamos pensar en tu santidad. Cuán santo tú eres. Y de qué forma tú quieres que nosotros seamos santos. De qué manera nosotros evidenciamos, testificamos de una vida santa en nuestra vida.
sobre todas las cosas, como hemos dicho, la santidad comienza con nacer de nuevo. Nadie puede hablar de santidad o santificación si primero Cristo no ha venido a su corazón. Nadie puede pretender ser santo delante de ti, de tu pureza, de tu majestad, si primero Jesucristo no está en su corazón. Yo te pido, Señor, que si en esta mañana hubiese alguna vida que todavía no puede verte en tu santidad, porque no tiene la visión, los espejuelos de la obra de Jesucristo en su corazón y en su visión, que tú los toques o la toques en esta mañana, para que sea partícipe de tu santidad, que primero sea partícipe del cuerpo y la sangre de Jesucristo, quebrantados allí en la cruz del Calvario. Así con los rostros inclinados, ¿habrá alguna vida que en esta mañana quiera venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo te entrego mi vida en esta hora? ¿Habrá alguna vida que quiera reconciliar su vida con el Señor? Que quiera decirle: Señor, yo necesito más de ti. Necesito verte en tu santidad, como dijo la hermana de María, hermana de Moisés. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses, magnífico en santidad, hacedor de maravillas? Queremos verte, Señor, en tu majestad. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos, Señor. Gracias. Gloria a Dios.